El conflicto entre Rusia y Ucrania, amén de el impacto internacional, el impacto mundial, la intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de la OTAN y demás, se ha prolongado más de lo que se esperaba. Para algunos las sanciones económicas han sido vigentes, han sido oportunas, para otras no. Muchos piensan que hay apatía por parte del gobierno de Biden, que debería actuar con mayor dinamismo, con mayor fuerza, comandando Estados Unidos sus fuerzas en apoyo de Francia, España, Italia, los países aliados. Otros dicen que no. Hay una amenaza del botón rojo, ya sabe usted, esta disposición de algunos tiranos, algunos dictadores de que, como tienen el mando del ejército y tienen la fuerza nuclear, amenazan en cualquier momento con extinguir a la raza humana con el botón nuclear. Bueno, y México, el presidente dice que es un líder pacifista, dice que no intervendrá en otros asuntos que no son menester de nuestro país, que no somos injerencistas, pero España le dice ladrones y les dice invasores, y con Putin está aliado. Y bueno, pues ahora nos enteramos que los grupos de Morena y del PT fundamentalmente integran un grupo de amistad México-Rusia, en donde el embajador de Rusia advirtió dos cosas muy graves que voy a platicar en estos momentos con Carlos Salomón, a quien le doy la bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Me da mucho gusto estar aquí en Banserio y yo creo que adelantaste algo muy importante. Es un profundo error la creación de un comité, una comisión de amistad México-Rusia, por muchas y muchas razones históricas que, si me permites, te iré platicando en este segmento. Sí, vamos desarrollándolas, y anticipaba que ocupa y preocupa las declaraciones del embajador ruso frente al señor Alberto Anaya, coordinador del PT y quien dice liderea ese partido, porque dijo el embajador en materia textual que nuestro país tiene dos acuerdos. Uno, no suspender ningún trato comercial, político, económico con Rusia, y dos, algo muy importante, que México se ha comprometido a no enviar armamento a Ucrania. ¿Qué piensas de esto? Mira, primero, la relación comercial con Rusia es una relación muy débil, muy no tan significativa. La relación comercial de nosotros con Estados Unidos, con Canadá, es la relación comercial del cual dependemos. Las remesas proceden de Estados Unidos, son $50,000 millones, que es lo que vive la economía. La relación con los rusos es una relación histórica, es una relación, digamos, que pasa por el petróleo, pero no es una relación sustantiva en la relación comercial entre México y el resto del país. Ahora, ¿qué quiero decirte, Carlos? Algo que quisiera adelantarte. Esto es un viejo conflicto, que es un viejo conflicto que va a acabar mal. No es primera vez que los rusos te ponen al presidente. Hoy apunta la fecha. Lo de Putin puede acabar un golpe de Estado del propio ejército ruso. ¿Por qué? Porque el ejército ruso es un ejército muy bueno para resistir, pero es muy malo para combatir. O sea, el ejército ruso venció a Napoleón en invierno, venció a los alemanes en invierno. El pueblo ruso es un pueblo conservador, un pueblo duro, pero para combatir, salvo que mandes misiles y destruyas edificios civiles o mates a gente en Ucrania, el ejército prácticamente está convertido de mercenarios. No tiene puesto pues el valor de lo que es combatir, como dice el himno mexicano: en cada hijo un soldado te dio. Eso te apunto pues porque yo creo que es un ejército compuesto, muy desgastado por la crisis económica. Y te comento, no es la primera vez que el mundo le pone sanciones económicas a Rusia. Ya se las puso en el 2004 y eso provoca el enojo de los rusos. ¿Por qué? Porque los rusos no pueden moverse en el contexto internacional y eso tiene muy molesta a la población. Y con esto te acoto nada más esto: esta guerra la ha perdido Rusia moralmente, mediáticamente, y la ha ganado un líder que es el presidente de Ucrania, que es un gran comunicador, y por primera vez, Carlos, una guerra que se transmite en redes, que se transmite parcialmente, pero es una guerra que hoy la tienen ganado los ucranianos por esa gran resistencia que han aguantado y porque los soldados rusos en tanques son muy malos. Prácticamente no es un grupo de élite. Sí saben lanzar misiles, saben atacar edificios para lastimar a la población civil, pero eso ha mantenido a la comunidad internacional muy molesta y muy sentida, sobre todo con Putin. Hay un libro, Carlos, que yo les quiero recomendar, que es sobre Putin. Es la historia, como explica un periodista alemán, que explica quién es Putin. Putin es un ex agente de la KGB. O sea, de la KGB, es un antiguo espía que se educó en la República Antigua Alemana Socialista, pero luego se metió al poder con Yeltsin
y de una manera muy fugaz hizo presidente. Desde el 2000 está Putin en el gobierno, y entonces es un presidente, casi es un dictador, es un nuevo zar. Pero si no conoces al personaje es muy difícil entender. Putin ha jugado con el orgullo ruso, pero lo que le ha salido aquí, que el orgullo ruso no le basta para combatir, porque el ejército ruso tiene serias deficiencias a la hora del combate. Te repito, históricamente el pueblo ruso ha resistido los ataques, Napoleón, los ataques de Hitler, pero en las condiciones del invierno. El invierno ruso es el que ha acabado con Napoleón y con Hitler. Ahora ellos están agrediendo, y están agrediendo a un pueblo que además, en paréntesis, tiene muchos rusoparlantes ahí en Ucrania. Entonces hay una sensación muy difícil. Tiene más de un mes ya la invasión a Ucrania. Hay cientos de niños muertos, hay civiles muertos, y lo que más lastima es el ataque a la población civil, la destrucción de las viviendas que han costado tanto trabajo hacerlas en Ucrania, en cualquier parte del mundo, para que venga una bomba y te quite. Y además hay algo importante, que estás hablando de más de 3 millones de ucranianos que se han ido a Polonia, a Bulgaria. ¿Por qué? Porque la guerra ha provocado una migración a toda Europa. Y me decías al principio lo de Biden. Sí. Pero háblame de México, porque nos presentamos como no injerencistas, como pacifistas. Pero a ver, esto de la alianza con Putin, fundamentalmente el señor López Obrador, porque no es el gobierno, no es el pueblo. El PT. A ver, esta alianza me parece que no es improvisada, que es un plan. Te lo explico, te lo argumento y quiero escuchar tus comentarios. Ataca a España, eso es injerencismo. Les dijo ladrones invasores. Ataca a España, les dijo hijos de la Santa Inquisición. Pero, ojo, está a favor de Daniel Ortega, está a favor de Evo Morales, está a favor de Lula da Silva, ha defendido a Cuba, incluso en la Organización de las Naciones Unidas, y defiende consistentemente a Venezuela. Todos estos últimos que te dije, aliados de Putin. No me parece que es coincidencia el hecho de que estemos tolerando, por decir de alguna manera, la intervención rusa en Ucrania. Yo creo que es un error tomar partido con los rusos, por lo que te decía anteriormente. Los rusos es, primero, en la relación comercial muy diferente a nuestra relación comercial con América y con Canadá. Yo creo que apoyar en una comisión que hace este señor del PP a la amistad rusa es un profundo error, y es prácticamente jalarle el bigote al tigre que tienes arriba de los Estados Unidos. Es evidente que todo el grupo occidental, Europa y Estados Unidos y Canadá, están por la no invasión, porque se acabe la guerra, por no atropello de la sociedad civil de Ucrania, y es un profundo error que México se pronuncie con una supuesta amistad con los rusos. Recordemos nada más, Carlos, que allá por los 40 exiliaron a Trotsky, y que Stalin lo mandó a matar en México, en Coyoacán. Entonces, la relación con los rusos en México es una relación más en nada de cuando se dio la Revolución Socialista en 1917, la Revolución Mexicana, pero nostálgica, y hay un grupo de izquierda que amantes de los soviéticos, que además no conocen las entrañas de lo que es el pueblo ruso. Yo creo que es un profundo error, es una ignorancia de este señor del PT, como se Anaya. ¿Por qué? Porque es desconocer las relaciones. Nosotros dependemos todos los días de las relaciones comerciales, de las remesas que generan nuestros paisanos Estados Unidos. Lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra relación con los Estados Unidos. Hoy vivimos, Carlos, de las remesas, luego del petróleo, luego el turismo, el narcotráfico, pero la relación económica de México es solamente determinante con los Estados Unidos. Olvídate de Nicaragua, del señor Daniel Ortega, que también llegó un día con grandes sueños y hoy es un gran dictador en Nicaragua. Oye, Carlos, ¿pero qué te parece la advertencia que lanzó el embajador de los Estados Unidos en México cuando dijo: México no puede estar cercano a Rusia? Eso no pasará. Así lo dijo, ¿eh? Porque los gringos, Ken Salazar tiene un doble código de comunicación. O sea, te están diciendo que un acercamiento con Rusia es un alejamiento con los Estados Unidos. Va a pasar en los próximos días con la reforma eléctrica. La reforma eléctrica tiene muy molesto a los americanos. Si tú tocas la reforma eléctrica, y apunta a eso, el diputado que apruebe la reforma eléctrica del Partido Verde o del PRI, les van a quitar la visa.
¿Por qué? Porque los Estados Unidos te pueden echar, Ken Salazar usa el sombrero, es muy simpático, etc. Pero la hora de actuación son muy rígidos, Carlos. Claro. Entonces, los americanos les pueden quitar la visa a muchos del verde que hoy tienen grandes inversiones, viven en San Antonio, Texas, todos ellos. Entonces, a la hora de actuar, los americanos actúan con una rigidez porque saben distinguir quién está en favor de los Estados Unidos y quién está en contra. Y esta advertencia de que si tú te acercas a Rusia, ellos van a actuar y eso no va a suceder, es un lenguaje muy directo que están planteando los americanos. Te lo están advirtiendo con Rusia y te lo están advirtiendo con la reforma efectiva, que no son nada separadas. Oye, ese es ahora. ¿Qué ven? Y estoy anotando, como tú me advertiste, estoy anotando la fecha de esta reflexión que acabas de hacer, de que muy probablemente el pueblo o el ejército, o el pueblo y el ejército ruso se le volteen a Vladimir Putin, porque ya declaró que en esta intervención contra Ucrania llevan 1.500 soldados rusos muertos. Ya le dijo a la OTAN, no miéntase, van como 15.000. Entonces sí, las cosas se pueden poner difíciles. Y el secretario de Defensa ruso no aparece. No aparece. No aparece. Ahí se lo hicieron a Khrushchev, se lo hicieron al de la perestroika que además fue un hombre liberal. Se lo hicieron, pues, se lo hicieron a Yeltsin, o sea, se lo hicieron a Gorbachev. Entonces, el pueblo ruso, los militares, el grupo de militares, cuando Gorbachev no sirvió, cuando Yeltsin dio un golpe de Estado. Claro. Entonces, Putin no puede ser la excepción. Putin le está jalando los bigotes a los Estados Unidos, a Ucrania, a Europa, pero lo que no puede jalar los bigotes es a la jerarquía militar y sobre todo a los oligarcas económicos, que es prácticamente desde 2000 quienes lo tienen ahí. Además, Putin tiene una vida privada muy complicada, un hombre vinculado a ciertos grupos económicos. Pues qué interesante platicar contigo, siempre nos nutres, nos alimentas de reflexiones muy interesantes. Te lo agradezco, pero antes quiero que observen todos ustedes el cartón que nos envía Pedro Sol, en donde se ve efectivamente pues a un señor Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, se ve ahí como en Medio Oriente, dice Pedro Sol, medio orientado, pues es el cartón de Pedro Sol. Dime, Carlos. El gran Pedro Sol. El gran Pedro Sol. Carlos Salomón Cámara, un privilegio siempre platicar contigo. Buenas noches, Carlos. Es un abrazo, un saludo a toda la auditoría. Gracias, muy buenas noches. Y no se desprenda de su televisor, vamos a regresar con el cartonista Luis Carreño para ver él cómo dibujaría en estos momentos a nuestro país. Esto va en serio. Continuamos. Ignacio Dávila, para sostener que en el español se usan muchos diminutivos por influencia del náhuatl, subrayó que en el español diríamos, por ejemplo, venadito, venadico o venadillo, mientras que en el náhuatl podríamos decir mazaconetl para referirnos a uno recién nacido, mazatepito a uno de baja estatura, mazatzin para referirnos con respeto, pero la lista no termina ahí, pues existen también mamazatl, mazatzintli, mazaton y mazatontli, cada uno con sus diversos matices. Estás viendo Va en Serio